Ajá. Si la tiene ahí es porque la man sigue metida con... Si se escucha bien, me pueden Esto se lo hacer recuerdo. alguna seña. ¿Se escucha bien? Como que la misma energía, Lucas. algo así. Bien, gracias Patricia, Lucas, muy buenas Pero noches. te gusta la sinceridad. Qué bueno verles. Hay micrófonos abiertos. Hay otras. La idea es de que todos puedan cerrar sus micrófonos. Yo no estoy manejando el Zoom, así que si me hacen el favor de cerrar los micrófonos, así comenzamos, me presento y le damos inicio a esto. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, cuando tienes más de 30, pero escuchas metal. Bárbaro. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos? ¿Sí? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es el pastor Jorge Neri. Soy de la ciudad de Hurlingham. Eso está en Buenos Aires, Argentina, para aquellos que no lo conocen, no conocen esta región. Soy segunda opción de nadie. Todavía hay algunos que tienen sus micrófonos abiertos. La risa Y como es uno solo que no se da cuenta. Ahí está. Es una sola familia que no se da cuenta. Al principio quizás la veías así como, Bárbaro. Bueno. Ya se van a... Ahora es como, Yo nunca la vi así. como que ya te fastidias. Se van a ver informados. ¿Sí? Bueno, seguimos. La verdad que es un placer, es un verdadero placer compartir con ustedes tanta gente que conozco y tanta gente que no conozco por primera vez. No, nada más. Así que Desde la función de... Si alguien le puede avisar a esta familia, yo no tengo la forma de hacerlo. Me haría un gran favor de silenciar. Hola, ¿qué tal? Mil perdón, es Exo, creo que se llama el usuario, que tiene abierto el micrófono. Exo. No, no es que tengo fastidio, nada que ver. Bien. A mí me figura Deni. Deni Bien. Y Silvia Alcántara. Bueno, Silvia y Pero Deni. desde la función, desde donde salen los participantes, Sí. ahí se pueden silenciar todos los micrófonos. A ver si lo puedo. Ajá. No, no lo puedo hacer, pero bueno, ahí parece No, que eso sea... lo va a poder hacer el anfitrión. Sí. Y sale como MDB Miami, el que es anfitrión. Sí, sí. Ah. Bueno, pero ahí creo que hemos logrado estar atentos. Así que bueno, me presento de nuevo. Pastor Jorge Neris, de la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires. Pertenezco a Manantial de Vida desde el año 2004. Así que hace unos cuantos años que estamos junto a esta administración llamada Manantial de Vida. Bueno, tengo a mi esposa Lidia Torres, tengo 3 hijos, Tomás de 24, Federico de 22 y Melina de 19, ya todos grandecitos, ¿sí? Así que bueno, acá estamos con la Casa Manantial de Vida Hurlingham trabajando desde ese año 2004, avanzando en esto maravilloso que Dios nos ha permitido por gracia edificar, ¿sí? Junto a esta administración. Así que bueno, les saludo, como les dije al principio, es una honra, la verdad, que poder participar de este Zoom. Cuando me compartieron acerca de esta tarea, me pareció maravilloso, un desafío extraordinario poder compartir junto a tanta gente y en tantas partes de este globo que hoy nos toca ser parte, así que disfruto de este tiempo, espero que también lo hagan. Este es el módulo 1 de Escuela de Vida. Yo lo he hecho y lo vuelvo a hacer porque es maravilloso, como cada uno de los que sé que participaron ya y que nuevamente están participando del módulo 1. Es extraordinario poder tomar esa iniciativa de decir, vuelvo a hacerlo porque quizás me perdí algunas clases, quizás no le di la relevancia en ese momento, así que me parece
muy, muy valorable ese desafío de hacerlo nuevamente. Así que a todos los que lo hacen de nuevo, mis felicitaciones, ¿sí? Mis saludos. La verdad que han tomado una buena determinación. Aquellos que lo hacen por primera vez, espero que los disfrutemos juntos, ¿sí? Esto es fundamentar nuestra vida, poder tener claro, disfrutar el Evangelio significa tener claro, poder explicarlo. Hace muchos años se nos enseñó acerca de eso, ¿sí? El Evangelio se disfruta porque se puede explicar, ¿sí? Entonces, hoy lo que necesitamos es tener bien en claro de qué se trata, y en este módulo número 1 de Escuela de Vida, en esta primer clase lo que vamos a estar hablando es acerca del Evangelio, ¿sí? Esta clase se divide en 2 partes porque es bien extensa y le vamos a dar un buen tiempo, no estamos con apuro, por el contrario, no vamos a hacer, no vamos a recibir a ver, ¿cómo se dice? No nos van a otorgar ningún premio por esto, sino que vamos a ser edificados para alcanzar esa medida, esa estatura y esa plenitud del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y bueno, a eso nos abocamos. Así que vamos a darle comienzo. ¿Qué le parece a esta clase de esta noche? ¿Sí? Vamos a tener una palabra de oración. Lucas, ¿podemos comenzar con una palabra de oración, por favor? Desde Misiones, Lucas, qué bueno verlos. Tu esposa, tu hija. Gracias, saludos a todos los hermanos y bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de poder estar convocados en tu nombre. Gracias por que nos has dado la vida espiritual, porque nos has dado vida en Cristo, porque hemos nacido de nuevo en ti, Señor, porque tu vida es la que le da sentido a la nuestra. Y gracias, Señor, porque es esta verdad que es eterna, la que nos fundamenta, la que nos da una posición en la vida y la que realmente hace que podamos colaborar a tu propósito, Señor. Te pido, Padre, de que esta edificación, este tiempo dedicado sea sumamente productivo para cada una de nuestras vidas, que lo podamos usufructuar, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos oír, Señor, toda palabra que sale de tu boca, que, Señor, que estas palabras espirituales que vienen de ti le puedan ir dando forma, Señor, a ese ser espiritual que está dentro nuestro, para que vaya cobrando expresión, Señor, que nuestra alma pueda ir siendo edificada conforme a la vida espiritual, Señor, y que también podamos ir despojándonos de todas aquellas formas, de todas aquellas estructuras viejas, rancias, que tal vez están fundadas en este mundo, Señor, y que realmente como hijos tuyos, Señor, podamos crecer, podamos afirmarnos, Señor, y gracias porque a través de este medio también podemos fortalecer los vínculos en Cristo. Gracias por la vida del pastor Jorge Neris, que en este día nos va a estar impartiendo la palabra, y oro, Señor, para que con denuedo pueda impartirnos, Señor, todo lo que viene de ti. Señor, que toda palabra de hombre sea desechada, sino que solamente podamos cultivar y recoger, Señor, aquello que viene de ti, y que esta semilla de vida, Señor, que es tu evangelio en nosotros, se abra paso, se abra camino, Señor, para que lo eterno permanezca en nuestras vidas y que podamos, Señor, ser realmente relevantes en todo, Señor, en la expresión de tu evangelio. Gracias una vez más, Señor. Alabamos tu nombre, te damos gracias porque somos tus hijos, te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor, y que podamos en este tiempo comprender y dimensionar, Señor, esta vida que nos diste, que es eterna, Señor, que es impresionantemente, Señor, relevante y superior a nuestra vida, Señor, que en este tiempo nuestros ojos sean abiertos para que podamos verte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Lucas, desde allí, desde Misiones, agradecido, y bueno, a cada uno, como les dije, de los que participan. Bien, vamos a comenzar. Esta primera clase del tema es el Evangelio. Vamos a ver objetivos. Dentro de cada una de las clases, quiero expresarles un poquito
hay objetivos, ¿sí? Cada una de las clases tienen objetivos puntuales. Y un poco quiero marcar eso mientras vayamos compartiendo esta clase. Y el primer objetivo de esta clase es exponer la esencia misma del Evangelio. Como primera medida, exponer la esencia misma del Evangelio de Jesucristo y sus propuestas eternas. Esto es muy importante entenderlo. Las propuestas eternas del Evangelio y la obra que tiene sobre el alma. Ese es el primer objetivo. Son tres. El segundo es exponer las formas más usuales de evangelio distorsionados o incompletos que se arraigan en tradiciones y filosofías, deteniendo la madurez espiritual. Ese es el segundo objetivo. Y el tercero, proclamar la palabra de la cruz. Hoy vamos a arribar a al primer objetivo, porque queremos darle tiempo, disfrutar, estamos para entender, para aprender, para que esto se fundamente en nuestra vida y podamos tener claridad, como dijimos al principio. Así que nos disponemos a oír, ¿sí? O sea, he aprendido que el oír tiene que ver con una disciplina y el escuchar simplemente con una acción de este órgano llamado oído. Así que cuando nos disponemos a oír, es que nos disciplinamos por la palabra. Bien, el evangelio vivo, la esencia del evangelio es una palabra espiritual, ¿sí? Puntualmente es una palabra espiritual que va dirigida a nuestro espíritu. Como primera medida va dirigida a nuestro espíritu. Y es una palabra viva, ¿sí? Lo hemos leído, o aquellos que han tenido la oportunidad de leer algunos pasajes de la Biblia han leído que es viva, que es eficaz, que produce vida, ¿sí? Cuando nosotros vamos al Génesis, oímos a Dios expresando esta palabra de vida. Dice que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Sean todas las cosas que Él provocó por la palabra fueron. Por eso es que la palabra de Dios es viva, produce vida en el espíritu del hombre. Todo lo que Dios habla. Por eso es tan importante cuando nos prestamos a oír, a ser impartidos por una palabra que viene de la boca de Dios, porque es lo que va a producir vida en nosotros. Esto, como dijimos, primeramente va al espíritu. En Juan 6:68 los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces es tan importante, pero con anterioridad en el versículo 63 el Señor les dice, yo les he hablado palabra que son espíritu y son vida. Eso es lo que viene a producir. Siempre hablamos, ¿sí? La palabra, hablamos que va cargada de la vida de Dios. Eso es lo primero que tenemos que en esta noche como objetivo, saber que cada palabra que sale de la boca de Dios va cargada de su vida, va con una expresión de su vida. Por eso decíamos esto del Génesis, como el Señor lo que dijo fue expresado. Imagínense si nosotros pudiéramos darle ese lugar continuamente a la palabra de Dios en nuestra vida, que lo que Él habla produzca en nosotros esa vida que Él habla. Eso es extraordinario. Entonces lo que deberíamos de esperar es que esa palabra produzca en nosotros ¿qué? Produzca una transformación profunda y verdadera. Eso es para lo que viene. Por eso es que trae vida para profundizar en la impartición de lo que Dios está estableciendo. Recuerden que la palabra es una semilla, ¿sí? Y esa semilla tiene un destino y tiene un fruto establecido. No es que cambia por lo que pasa en nuestras vidas o lo que deja de pasar. Esa semilla tiene un fruto que va a dar y es la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios expresándose. Esto se volverá en nosotros en la vida que nos va a sostener, ¿sí? Una vez que accedemos a esta palabra viva que es el Evangelio de Dios, lo que nos sostiene es esa palabra. Hace muchos años, en una escuela de liderazgo que hicimos en Hurlingham, no recuerdo bien, creo que fue en el 2010, 2012, hablaba esta palabra. ¿Qué sostuvo a Pedro cuando caminó por las aguas? Fue la palabra lo que lo sostuvo, lo que creyó de esa palabra viva en él. Entonces, cuando nosotros accedemos a esta palabra de vida, le damos la relevancia, le damos el lugar y la importancia que tiene,
lo que se va a generar es lo que nos va a sostener. Lo que aunque vengan adversidades, aunque vengan tiempos difíciles, es la palabra de vida la que nos sostiene, ¿sí? Y eso trae un fruto. Pero, ¿saben? Ese fruto es para Dios. Dios es aquel que salió a sembrar, y el fruto que sale de esa palabra de vida, que sale de su boca, es el fruto que Dios espera de nosotros. Por eso es que debemos de entender con una claridad indiscutida la propuesta del Evangelio. Ese es el punto también en esta primera clase acerca del Evangelio, de tener bien en claro la propuesta eterna de este Evangelio. Dicho de paso, es una propuesta que viene a nuestro espíritu, ¿sí? Recuerden, nuestra alma, para aquellos que han podido oír ya con anterioridad, no tiene la posibilidad de obedecer a Dios. Es por eso que el Evangelio, esta palabra viva, viene a nuestro espíritu, a despertar nuestro espíritu. Entonces, el Evangelio nos anuncia que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien muere en la cruz. ¿Para qué? Para sacarnos de la posición en la que estábamos. Entender esto es básico, pero no solo entenderlo, sino apreciarlo y abrazarlo de tal manera que eso se transforma en una respuesta, en un fruto para Dios, cuando verdaderamente vamos entendiendo y vamos amando este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que nos saca de una posición de muerte. Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecados. Esta vida, este evangelio, la propuesta es que nos viene a dar vida, ¿sí? Pero tiene una propuesta de vida para ejercitarnos en un diseño y en un propósito eterno de Dios. Fuimos o somos trasladados a su vida, ¿sí? Porque dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si quiere anotar, Romanos 8, versículo 1 y 2. Fuimos llevados de las tinieblas a la luz, ¿sí? Cuando esta palabra de verdad nos aborda, tenemos dos posiciones. Podemos creer o no creer, ¿sí? Está en nosotros, ¿sí? Entonces, si creemos, ¿qué hacemos? Lo confesamos con nuestra boca. Confesamos que Jesucristo es el Señor. Entonces, esta confesión nos vuelve testigos ¿de qué? De un regalo extraordinario. Esto es lo maravilloso que tiene el Evangelio. Nos da un regalo extraordinario que Dios, a través de nuestras vidas, primeramente nos da de su fe. Porque el hombre sin Dios no tiene fe. Por eso dice la palabra que la fe es un don de Dios. Cuando esta porción de fe viene a nuestra vida, es donde inmediatamente despertamos a la vida del Espíritu, despertamos a la vida espiritual. Aquello que fue cancelado en el huerto, destituidos de la gloria de Dios, ahora por medio de esta palabra de vida, de este sacrificio perfecto en la cruz, viene a darnos vida juntamente con Cristo, resucitándonos para esta vida de fe. Entonces, la resurrección de nuestro espíritu, la vida eterna y la salvación de nuestras almas es la propuesta del Evangelio. Es maravilloso porque cuando entendemos la propuesta, sabemos que lo que va pasando o lo que viene a nuestra vida ya está definido por esta propuesta eterna de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de, les mencionaba uno de los objetivos, es la distorsión del Evangelio, a lo que nos ha llevado o que ha llevado a generación tras generación a imaginar de qué se trata esta vida del Evangelio o Dios mismo. Pero no estamos para eso, estamos para tener muy claro, pero muy, muy en claro de qué se trata esta nueva vida, esta palabra de vida en nosotros. Es por eso que debemos de estar claros en cuál es la verdadera propuesta del Evangelio de Dios para con nosotros. Cuando estamos claros en esto, nos libra de ¿qué? De especulaciones, nos libra de expectativas humanas, nos libra de imaginarnos, ¿sí? De qué se trata el Evangelio. Hace mucho tiempo hablábamos de esto de la imaginación, ¿no? El Evangelio de la imaginación. Y
y vamos creyendo que Dios está como a nuestro servicio para todas las cosas que necesitamos, porque no sé cómo nos imaginamos eso. Y hace muchos años vimos un ejemplo de lo que es la imaginación. Yo no sé cuántos de ustedes por la noche se despiertan así como muy tarde por un ruido, ¿sí? Y se ponen a pensar, ¿no? Dicen, ¿qué habrá sido? Y nos empezamos a imaginar, habrá sido el gato, habrá sido el perro, habrá sido el viento. Entonces, de alguna manera, muchas veces, el Evangelio se toma de esta manera. Nos ponemos a imaginar lo que pudo haber sido o lo que debe de ser, ¿sí? Y terminamos desvirtuando la realidad, porque no es lo que vemos, sino es lo que imaginamos, ¿sí? Entonces, tener bien en claro nos permite no andar improvisando esta vida del Evangelio. Recuerden que ya el hombre sin Dios ha improvisado todo, su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar, y siendo parte de la iglesia, las instituciones sin Dios, ¿sí? Se crean por medio de de imaginarnos, de improvisar, y no nos debe de pasar eso con el Evangelio. Por eso necesitamos tener muy, muy en claro de qué se trata la propuesta del Evangelio. Y vamos a entender por qué, por medio de esta distorsión, vemos cómo las personas esperan algo del Evangelio que Dios nunca, nunca les dijo, que Dios nunca nos trajo como palabra para nuestras vidas, que simplemente las pensamos nosotros, las imaginamos nosotros. Entonces, la propuesta del Evangelio, la palabra viva de Dios, establece un nuevo nacimiento. Lo primero que establece, un nuevo nacimiento en nuestra vida, una nueva naturaleza, una nueva conciencia, porque ahora es la mente de Cristo operando. Tomamos conciencia de la vida que se nos ha sido dada, y allí es donde respondemos, ¿sí? De una manera diligente, ¿sí? Veía estos días esa palabra, respondiendo diligentemente al Señor, es amando con toda disposición, amando genuinamente. Eso es diligentemente. Por eso cada vez que nos levantamos, tenemos que reconocer que esa vida, ser agradecidos de esa vida, de esa palabra viva que viene a nuestra vida y que nos permite caminar los próximos días, como decimos, meses y años, estableciendo este propósito único de Dios, ¿sí? Para el cual Él los creó, por Él y para Él. Es bien interesante la propuesta del Evangelio cuando desde el Espíritu podemos asumir esta verdad para con nosotros. Esta vida la cual Dios a través de Cristo nos proporciona, nos hace competentes, ¿sí? Esta vida de Cristo es la que nos hace competentes para llevar a cabo las verdaderas y únicas intenciones de Dios. Esto es bien importante. Esta vida de Cristo impartida en nosotros por la palabra de vida que sale de la boca de Dios nos hace competentes para para el verdadero y único propósito de Dios, esas intenciones de Dios. Ahora, ¿por qué debemos de tener un profundo entendimiento acerca del Evangelio y su propuesta, pastor? Te me preguntaría, ¿cuál es la intención de esto? Y es aquí donde entramos a hablar acerca de este segundo objetivo que decíamos. Vamos a tocar un poco acerca de este segundo objetivo, que es exponer e identificar formas de evangelios distorsionados o incompletos. Yo no nací en mi vida de fe en Manantial de Vida. Yo pasé 9 años en otra administración aquí en la ciudad de Hurlingham, en la cual cuando llego a Manantial de Vida, comienzo a identificar cosas que nunca había oído. Primeramente, acerca de un propósito que Dios tenía único y eterno. Nunca lo había oído. Por eso es que hoy entiendo cuando se nos habla y se nos enseña acerca de un evangelio incompleto o distorsionado, ¿sí? Entonces, hoy tenemos el diagnóstico de esto, porque vemos cómo la vida de muchas personas parece como que no funcionaran, ¿no? Oyendo esta misma verdad, todos, en algunos funciona aparentemente y en otros no funcionaría. Y uno se pregunta,
¿Será que es la palabra? ¿O será que nosotros tenemos una mezcla, ¿sí? Que a eso vamos a ir arribando, una mezcla de evangelios a causa de una mala enseñanza o un mal aprendizaje? Esto puede ser cualquiera de las dos formas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de estas formas de evangelios distorsionados o incompletos, los cuales se arraigan en tradiciones, filosofías. ¿Y qué es lo que causa? Causa la detención o el detenimiento del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. ¿Por qué decimos que estos evangelios distorsionados o incompletos detienen o anulan la madurez espiritual en las personas? Porque el verdadero evangelio nos permite ver en nosotros mismos la expresión de la vida que se nos fue otorgada en Cristo Jesús. El verdadero evangelio nos permite ver en nosotros, en ese que peinamos todos los días, que no parece que no califica, claro, viéndonos naturalmente frente al espejo, como dice la palabra, nos vemos a nosotros mismos, por supuesto que no damos a la medida, pero Él, a través del Hijo, nos hace competentes para este nuevo pacto, ministros competentes de este nuevo pacto. Es por eso que este evangelio verdadero nos permite ver esa expresión de vida. ¿Cómo? Permitiéndonos ser la expresión de una nueva vida y de la maravillosa grandeza del amor de Dios. Es maravilloso cuando podemos ver el fruto en la vida de una persona, cómo va madurando, cómo va creciendo, cómo va tomando medida, estatura, ¿sí? Y esa capacidad que solo el Hijo nos puede dar a través de esta vida. Eso se alimenta con el evangelio, con esta palabra de vida que viene a nosotros. Por eso es tan importante, como decía al principio, tener esa disciplina del oír. No solo del encender el lugar, estar participando o congregarme porque es el día de reunión, porque es el día de convocatoria, sino porque tengo un grado de obediencia por causa de que me he disciplinado a oír esta palabra de vida, y esta misma palabra de vida es la que trae conciencia de por qué necesito ser impartido, de por qué necesito estar oyendo cada vez que Dios tiene una expresión de vida para con nosotros. Entonces, hoy tenemos un diagnóstico, esto es claro, siempre lo hemos hablado, tenemos un diagnóstico de por qué hay una interrupción en el crecimiento espiritual, y es por aceptar las mezclas en el evangelio. Aceptamos muchas veces las mezclas, por eso este es un tiempo maravilloso en el cual tratamos de alguna manera de nivelarnos. La escuela de vida viene para eso, para nivelarnos, para presentarnos este único y verdadero evangelio de la verdad presente. Como oración podíamos, Señor, límpianos de todo evangelio que no provenga de ti, ¿sí? Que no sea impartido por la vida del Espíritu Santo. Entonces, la predicación incorrecta del evangelio puede venir de gente con muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones. Conozco muchos pastores, pertenezco a un consejo pastoral aquí en la ciudad de Hurlingham, donde hay más de 60 pastores, o sea, 60 iglesias o congregaciones, ¿sí? Y donde he visto la vida de ellos por años, algunos 30, 40, con un corazón con buenas intenciones, pero con un evangelio distorsionado o incompleto, ¿sí? Y no porque tengamos un buen corazón o buenas intenciones en nuestro corazón, deja de ser dañino un evangelio incompleto o distorsionado. Por el contrario, pero también hay personas que pueden impartirnos un verdadero evangelio, un genuino evangelio, y distorsionarlo en nuestro interior, por causa de mezclas, por causa de no haber entendido de primera mano la propuesta del evangelio eterno de Dios. ¿Por qué podemos recibir, como decíamos, un anuncio adecuado del evangelio y correr el peligro de distorsionarlo? Cuando Jesús les enseñó acerca del evangelio a sus discípulos, no se vieron resultados de transformación. Yo siempre digo, esta ya es una apreciación mía, cómo el Señor los llamó discípulos
o apóstoles, y todavía no había venido la impartición, la vida del Espíritu sobre ellos, así que eran bastante salvajes todavía, ¿sí? No creían demasiado, porque es más, lo abandonaron, se fueron, así que fue por fe lo del maestro, ¿no? Apóstoles y discípulos, porque luego fue esa transformación, pero cuando él les comparte acerca del evangelio del reino, ¿sí? Recuerden que cuando él llega, dice, él presenta el evangelio del reino, el evangelio del reino se ha acercado, es lo que presenta. Y esto es bien interesante, porque cómo nosotros podemos llegar a desvirtuar cuando lo que él vino a decir no fue venido para arreglarle los problemas que tienen, solucionarle enfermedades, resucitarlo, o sea, no vino en realidad con esa función puntual, sino que vino a establecer un reino, ¿sí? Pero cómo fácilmente podemos distorsionar eso. Días atrás le compartía a la iglesia una palabra donde el apóstol Pablo invita a que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esa palabra me cautivó. ¿Por qué? Porque, wow, digo, la mente tiene un espíritu. Por algo Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la mente no solo recibe, no solo acepta, sino que también tiene un espíritu con una tendencia, con una inclinación, ¿ve? Con una forma, con un concepto. Y es que si no renovamos eso, claro, nuestra mente tiene una tendencia a ignorar lo espiritual, a ignorar lo eterno. Por eso, bien claro, Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Siguiendo con esto, en los discípulos no se experimentó una transformación cuando Jesús les predica el evangelio, hasta después de la muerte y resurrección, ¿sí? Hasta después de su muerte y resurrección, Jesús entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a la cruz. ¿Para qué? Para ofrecerles una vida espiritual. Mientras Jesús no fuera a la cruz, no podían ellos tener esta claridad, este entendimiento del porqué, de cuál es la propuesta del evangelio. Espero que me esté haciendo entender. Entonces Jesús tenía una intención y un objetivo claro del por qué él había venido a estar entre los hombres. Pero las expectativas de los discípulos eran totalmente diferentes. Jesús estaba en la tierra para entregar su vida para salvación. Ahora los discípulos esperaban otra cosa. Tenían el sentido de que él iba a venir a establecer su reino, de que iban a establecer una política a través de sus días en la tierra. Entonces, estaban no entendiendo mucho acerca de lo que era el evangelio. De esta manera, ¿sí? Ellos pudieron obtener en la muerte y resurrección de Cristo, ellos pudieron obtener esta vida espiritual, que es la que nosotros también hoy, a la que accedemos. Otra de las cosas que por 9 años, estando en otra administración, en otra iglesia, entre comillas, nunca me habían enseñado, nunca se me había impartido acerca de esto, de que estábamos muertos y necesitábamos recibir esta vida de Cristo en nosotros para poder empezar a entender y a participar de esta expresión del reino de Dios en la tierra. Entonces, de esta manera se obtuvo esta vida espiritual, ¿sí? Que no se tenía porque estábamos muertos, imposibilitados de entender los asuntos espirituales. Por eso que el objetivo de Jesús era claro en la cruz, pero no se entendía. Muchas veces, aún hoy, generación tras generación, sigue pasando lo mismo. No entendemos por esta distorsión del evangelio cuál es la intención de Dios, del por qué necesitamos acceder a esa palabra de vida, que esa palabra de vida anide en nosotros, ¿sí? Y se vuelva en la expresión de Cristo, del Hijo, en nosotros. Entonces, fíjense lo que pasó. Cuando nosotros vamos y vemos cómo no se le entendía en las parábolas que Jesús hablaba, ni siquiera los discípulos entendían porque no era la intención, porque todavía él no había ido a la cruz, no podía darles esa vida espiritual, sino
primeramente era crucificado, muerto y resucitado. Ahora, ¿por qué las multitudes no lo entendían pero lo seguían? Esto es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué seguían al maestro las multitudes y no le entendían? Él les hablaba de parábolas, no le entendían. ¿Por qué? Porque lo que él tenía en ese momento para ofrecerles, a ellos les hacía falta. Ser sanos, resucitar, que se les dé de comer, a los ciegos darle vistas, a los leprosos curarlos, limpiarlos. O sea, lo que ofreciese Jesús les servía a las multitudes, aunque no entendieran el evangelio, la expresión del reino. Entonces, eso les siguió, por eso les solucionaba el problema que tenían. Por eso es que lo seguían sin entender. No importa que no lo pudieran entender, pero tenía soluciones para cada uno de sus problemas. No era el objetivo de Jesús, ¿sí? Pero estaba dentro de las funciones que ejercía estando en la tierra. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tanto los discípulos como las multitudes ignoraban qué Jesús había venido a ofrecerles. No entendían, no sabían de qué se trataba, no llegaban a comprender. Por lo tanto, y es muy común hoy, y hasta muy normal lo que pasa hoy mismo entre nosotros todavía, que las personas llegan al Señor, necesitan conocerle al Señor por causa de una necesidad, por causa de un problema, por causa de alguna adicción. ¿Y está mal eso? Para nada, porque no tenemos esa vida espiritual hasta que no llegamos al Señor, hasta que la palabra de vida no se nos es impartida. Es imposible. Yo siempre le digo a las personas, digo, claro, hoy entiendo la vida de muchas personas, porque cuando el hombre no tiene esa vida espiritual, sino que está muerto en delitos y en pecados, es imposible que pueda entender las acciones que comete, las reacciones que tiene, la vida que lleva. Es imposible porque se le fue vedado, se le fue anulado. Por eso es tan importante que nosotros reproduzcamos ese amor a través de esta palabra de vida. La expresión de Cristo en nosotros tiene que ver con ser puertas abiertas para aquellos que Dios va a añadir y van a ser parte de su iglesia. Por eso es tan importante. Hoy es muy común, es muy normal que las personas lleguen como en esos días de Jesús por la necesidad, por ser sanos, por ser libres, por tener un buen trabajo, por mejorar la calidad de vida, por tener una mejor vida matrimonial, una mejor vida familiar, ser sacados de las adicciones y de tantas problemáticas. Y eso tenemos que rescatarlo. Hoy no está mal, no es un problema, pero inmediatamente debemos de sacarlos de que Él no vino a solucionarnos los problemas, sino que vino a establecernos en la propuesta de Dios, que es esta vida eterna, esto de que le conozcan a Él, el único propósito de Dios. Claro que el Evangelio, que esta palabra de vida cuando viene a nosotros, transforma nuestros días, trae claridad, trae paz que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿sí? Empieza a conformar una vida de paz, una vida de orden. Claro que sí, pero no es todo. El todo es que la persona de Cristo se vaya conformando en nosotros. Esa es la propuesta de Dios y de la palabra de vida que nos trae. Ahora, si somos expuestos al evangelio de verdad, al evangelio genuino, lo que se espera es que dejemos de ignorar esta propuesta de Dios, ¿sí? En un principio sí, en un principio llegamos, yo siempre cuento, ¿no? Yo no tenía testimonio, o sea, no era adicto, no tenía problemas, estaba con mi familia, estudiaba, estaba de novio con quien hoy es mi esposa, o sea, estaba bien, según San quién, según San Jorge. Yo creía que estaba bien, que no necesitaba del Señor, pero bueno, me invitaron y fui. Claro, cuando uno empieza a conocer la propuesta de Dios a través del Evangelio, nos damos cuenta que sí, yo no es que tenía un problema, sino que tenía un problemón, estaba muerto. Ahora, cuando las personas llegan por primera vez, no saben que están muertos,
Por eso es aceptable hoy que puedan llegar con sus problemas, con sus dificultades, pero inmediatamente ser expuestos a esta verdad del Evangelio. ¿Para qué el Evangelio es transmitido a nuestra vida? Entender eso nos hace libres. Entender eso nos permite vivir una vida de orden en este diseño de Dios. Entonces, tomamos el valor de lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Ahí es donde valoramos esto. Yo creo que ahí es donde se alimenta nuestra vida. Cuando comenzamos a darle el valor a lo que Él es, a lo que Él produce, a lo que Él nos proporciona, que es esta vida que no teníamos, que es esta justificación, que vamos a ver más adelante, que no teníamos. Entonces, ¿cómo hoy no disfrutar de esta verdad presente que nos trae la palabra de vida? Entonces, antes de la cruz, Jesús ofrecía cosas que la gente estaba dispuesta a demandar. Antes de la cruz, Jesús tenía la oferta de cosas que la gente quería demandarle. Señor, yo quiero ser sano. Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero recobrar la vista. Señor, yo quiero levantarme, decía el paralítico. Claro, pero hoy nadie dice, Señor, yo quiero resucitar porque estoy muerto. O sea, es imposible porque no lo sabemos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos bien en claro cuál es la propuesta del Evangelio eterno de Dios. Claro, cuando nosotros, como Jesús, tenía un producto que la gente necesitaba, ¿y cómo no te van a seguir las multitudes? Claro, pero en cantidades, porque tienen lo que necesitan. Entonces, un poco nos lleva a reflexionar en esto. Cuando hoy vemos, ¿sí?, esas congregaciones llenas de gente que como que empiezan a dar vuelta y van un tiempo y de ahí pasan a otro lado y ahí van, porque se nos ofrece un evangelio un tanto distorsionado, un tanto incompleto, donde se nos acerca el beneficio de ser saciados en nuestra necesidad. Eso no deja de ser un evangelio incompleto. ¿Está mal? No, pero como decía recién, inmediatamente tiene que venir a nuestra vida el entendimiento de la propuesta de Dios a través del evangelio. No nos podemos quedar dando vueltas en eso de que el evangelio viene a traer viene a traernos una solución a nuestras vidas. Claro que el evangelio, cuando llega a nuestras vidas, comienza a solucionar cosas, pero no es el objetivo. El objetivo es que la preeminencia de la vida del Hijo sea en nosotros para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Seguimos. Decíamos que el evangelio no había sido manifestado aún cuando el Señor estaba con los discípulos, no había sido expresado. Ahora, cuando Él fue a la cruz, el evangelio se expresó. El evangelio fue expresado en la cruz. Allí se consumó la tarea de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando la madre le pidió que pudiera en la boda hacer un milagro, establecer esto de que las tinajas se llenaran de vino? Y él dijo una expresión: mi hora aún no ha llegado. Él se refería a esto, que la hora de la verdadera tarea no había llegado. Su tarea era ir a la cruz. Esa era la propuesta del Padre al Hijo: necesito que vayas a la cruz. Allí es donde está tu tarea, allí es donde se consuma lo que necesito de parte tuya. Entonces, ese momento, ni los discípulos ni las multitudes permanecieron junto a Jesús. Nadie estuvo en el momento de la crucifixión, porque todos creían o anhelaban que ese que les había solucionado los problemas, ahora en una cruz, se terminaban las soluciones para ellos. O sea, alguien crucificado, ¿qué solución me puede dar? Pero resulta que allí venía la mayor solución que teníamos. Estábamos muertos, pero ahora resucitaríamos para vivir la vida eterna, para caminar en las obras que el Padre desde una eternidad ya nos predestinó para que anduviésemos en ella. Eso es maravilloso. Entender eso nos debe
enamorar, nos debe volver en un espíritu ferviente cada vez que podemos ir a oír lo que Dios nos va a hablar, porque su palabra es viva, es eficaz, tiene vida. Bien. En ese momento nadie quedó. ¿Por qué? Porque un Jesús crucificado ya no les ofrecía soluciones a sus problemas personales, terrenales, porque la única oferta del Padre estaba en la muerte de Jesús en la cruz. Esa era la oferta del Padre para nosotros. La palabra viva venía para que nos confirmara en que necesitábamos establecer esta vida espiritual para comenzar a entender el porqué de nuestra vida, el por qué hoy nos toca ser parte de esta generación. El Hijo estaba siendo levantado para que el mundo pudiera creer en Él. A eso vino. Eso es lo que proporcionó la cruz. Escuche, desde esta expectativa, nuestra alma nunca demandará ni creerá necesitarlo. El alma no necesita eso. Por eso es que la palabra viva viene a nuestro espíritu. Solo puede ser demandado por nuestro espíritu. Por eso es que necesitamos fe. Porque la fe nos es dada el salir de la muerte y ser trasladados a la vida. Solo por aceptar la propuesta de Dios. Por eso es tan interesante saber cuál es la propuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros llegamos y comenzamos nuestra vida de fe sin tener para nada en claro cuál era la propuesta de Dios? ¿Cuál era la propuesta del Evangelio? Yo les comenté cuando llegué, cuando comencé a acudir a una iglesia, comencé a ir. No sabía bien por qué. Me agradaba mucho estar, nunca renegué, pero no sabía bien por qué estaba, ni para qué. Hasta que nos comenzamos a hacer la pregunta correcta con mi esposa. Estábamos de novio en ese momento que llegamos los dos, ¿sí? Y comenzamos con el tiempo a hacernos la pregunta correcta. Si todo lo que estábamos viviendo era el Evangelio. Congregarnos, ir a la reunión, no faltar, aprendernos las canciones, diezmar, ofrendar, pero en un momento aprendimos a hacernos las preguntas correctas. ¿Esto es el Evangelio? Claro que no. Estábamos muy lejos todavía, por eso hablé de un evangelio incompleto. Claro que era incompleto. ¿Nos sentíamos mal por eso? No, hasta ahí nos llevó. Pero Dios, en su fidelidad, nos permitió conocer esta verdad eterna y poder arribar ahora sí a saber de qué se trataba este evangelio, esta palabra de vida que venía a nosotros y venía a resucitarnos juntamente con Él, para poder producir el propósito eterno, único de Dios, de que Él sea conocido por medio de su Hijo. Entonces, allí es donde uno comienza a abrazar con mayor fidelidad y con mayor esmero y diligencia esta vida y esta propuesta de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Para salir de la muerte en la que vivíamos y ser trasladados a la vida. Esto es muy importante. ¿Qué? Aceptar la propuesta de Dios, aceptar esta propuesta de Dios acerca de este evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque vemos muchos cristianos que creen en Dios, ¿sí? Pero que terminan engañados por doctrinas y propuestas que invitan a ver qué, ¿cómo podríamos decirlo? Que evitan exponer la verdadera propuesta de Dios. Muchas veces estos evangelios distorsionados no nos permiten, tapan la verdadera propuesta de Dios, tratando de satisfacer las necesidades de las personas, de hombres y mujeres que llegan con gran necesidad, pero que se los deja allí estancados. Entonces se vuelve un evangelio donde Dios termina sirviéndonos y donde no entendemos bien de qué se trata el servir al Señor, más que las actividades que podemos tener en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Pero el verdadero servicio es vivir esa vida que Él nos ha dado, poder tomar a través del evangelio, de esa palabra viva, la verdadera propuesta de Dios para nosotros. Esto es muy, pero muy importante, es vital para los próximos días. Necesitamos, como dice la palabra, el Señor dijo, vine a servir a mi generación. Para eso estamos nosotros, para servir a nuestra generación.
Toda forma de evangelio con soluciones temporales, materiales, terrenales, pero que no enfatizan en lo eterno, terminan siendo engañosas, vanas y peligrosas. Tenemos que saber que el evangelio nos tiene que hablar de esta eternidad, de esta vida eterna, que te conozcan a ti, dice, es la vida eterna. Necesitamos entender eso. Cuando el evangelio que se nos habla tiene que ver con cosas materiales, terrenales, ¿sí? Temporales, tenemos que dudar. Tenemos que dudar porque terminan siendo peligrosas y vanas. Entonces, cuando en términos humanos, y vamos ya entrando en la última parte, cuando en términos humanos queremos lograr un mayor éxito, ¿qué es lo que hacen las religiones? Crean un mensaje que se asemeja, que se parece al evangelio sin serlo. Hablan de Dios, expresan versículos bíblicos, pero no tienen la vida. No tienen la vida de Dios. Esos mensajes, por lo general, comienzan con una pregunta. ¿Qué necesitan las personas? Escuche bien. ¿Qué necesitan las personas? ¿O qué creen que necesitan las personas? Yo creo que Dios sabe bien lo que nosotros necesitamos. Él conoce bien nuestra necesidad para llevar a cabo su propósito, no nuestro propósito, ni nuestras ideas del evangelio. Por eso es que Dios se solventa y sustenta lo suyo, su propósito en nosotros. Entonces, ¿está mal que la gente se acerque a Dios porque tiene una necesidad? No. Diga conmigo, que la gente se acerque con una necesidad o con un problema no está mal. No está mal. Pero inmediatamente nosotros los tenemos que sacar porque esa no es la propuesta del Evangelio de Dios. No es que ellos salgan de sus necesidades, ni que sean sanados, ni que sean, sino que sean la proyección de la vida de Cristo en esta tierra, que manifiesten la vida del Hijo en esta tierra. Claro que si la vida del Hijo está expresándose por nuestra vida, todo comienza a tomar un orden, todo comienza a tomar una plenitud. Claro que sí, claro que eso es así. Entonces, inmediatamente esa persona debe de ser fundamentada en la propuesta del Evangelio de Dios para su vida. No los podemos dejar allí, no los podemos dejar establecidos en un evangelio de necesidad. Porque si no, como dice nuestro apóstol, parece que todavía tenemos muy, pero muy presente al Jesús, al que caminaba por las polvorientas calles de Galilea, de no sé dónde, por dónde anduvo él, y es como que lo tenemos a él, que él tiene para satisfacer todas las problemáticas. No, hoy tenemos un Cristo resucitado y ascendido que nos ha dado de su vida y de su plenitud para que podamos expresarle. Esa es nuestra necesidad, de que Él crezca en nosotros, de que Él tome una dimensión plena en nuestra vida. Eso nos lleva a vivir verdaderamente libres, pero a la vez para ser esclavos de este servicio, de esta voluntad del Padre. Es maravilloso entender eso, que Él nos haga libre para poder ser esclavos de ese propósito único y perfecto que el Señor nos ha otorgado. Entonces, si todo lo que nos liga a Dios son necesidades personales y humanas, es cuestión de tiempo para que nos apartemos. Es cuestión de tiempo para que no sigamos en que seremos robados, distraídos o arrastrados por filosofías humanas. ¿Sí? Tenemos que tener muy, pero muy en claro la propuesta del Evangelio de Dios. Pero si por el contrario, el Evangelio que oímos es predicado por el Espíritu Santo para cada día de nuestras vidas, sin duda, mi hermano, sin duda llegaremos a expresar toda la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la idea de este Evangelio, que podamos ser la expresión.
pero tenemos que tener muy, pero muy, muy en claro. Bien, ha avanzado la hora, no quiero tomarme mucho más tiempo, tenemos 5 minutos, solamente decirles lo que sigue. Lo que sigue de esto es algunos de esos evangelios distorsionados, ¿sí? Y que han llevado otros evangelios, se mencionan, ¿sí? Formas de evangelios que distorsionan la verdadera propuesta de Dios al hombre. Las doctrinas cristianas no solo son enseñadas por religiones, sino que muchas veces son permeadas en la sociedad en forma de cultura general, en forma de frases célebres, ¿sí? Familiares, experiencias personales, libros, canciones, tantas formas, ¿sí? Y vamos a estar viendo estos otros evangelios. Pero hoy el objetivo es este, saber de qué se trata la propuesta del evangelio de Dios para nuestra vida. Tener bien en claro eso. Claro que va a haber situaciones, claro que va a haber problemas, claro que vamos a pasar por momentos difíciles, pero el Señor viene para darnos de su plenitud, viene para darnos de su vida, para que nosotros podamos ir más allá, entender por sobre las circunstancias, ¿sí? Sabemos esta expresión de que nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo que es de Dios está por sobre esto y necesitamos entender lo que viene de lo alto. Por eso esta palabra de vida que es Dios, por eso el evangelio, entender esta propuesta. Esto es maravilloso, porque cuando lo entendemos, lo podemos explicar, lo podemos expresar y podemos manifestar esta puerta abierta para aquellos que Dios va a añadir en los próximos días, meses y años. Lo creo así, así como Patricia Faure levanta su mano, allí es cierto, así, lo creo que esto es así. Viene este tiempo, esta escuela de vida nos viene a posicionar, Juana, allí también te veo, ¿sí? Nos viene a posicionar en un estadio maravilloso de la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros, para ser más efectivos. El evangelio genuino en nuestra vida lo que nos hace es más efectivo, mucho, mucho más efectivo. Mis hermanos, mis amados, un gusto allí, a cada uno de los que está, Silvia Tardo, allí también la veo a todos los que están, Vera, y todos aquellos que están conectados, la verdad, maravilloso el tiempo, gracias por permitirme este tiempo con ustedes a través de esta tecnología que nos permite vernos, si no nos hubiéramos visto quizás nunca, pero muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a prepararnos para la próxima clase, vamos a continuar con este tema acerca del evangelio, de esta propuesta eterna que debemos de entender. Mis saludos, mi gratitud, pueden abrir los micrófonos allí, saludarse,